Diálogos del pensamiento. Gabriel tiene esta afinidad, ¿no? Y trata precisamente de recuperar esta línea del socialismo inicial, dentro del muralismo, trata de recuperarla en su papel, es decir, ya en su etapa, a pesar de que ya por lo menos a mediados del siglo XX el muralismo ya iba en decadencia. Él trata de alguna manera, frente al abstraccionismo, de recuperar estas líneas, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen teniendo vigencia. Acuérdense que estamos en plena Guerra Fría, entonces tiene mucho más vigencia y momento de crítica, de cuestionar qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, además, Siqueiros justamente es un personaje que vive un tiempo inclusive aquí en Guadalajara, ¿no? Y que interviene en algunas obras, como por ejemplo en la Biblioteca Iberoamericana. Los murales que están ahí son colaboración de Siqueiros con Amado de la Cueva, otro muralista jalisciense, ¿no? Entonces, Siqueiros, quizá el más radical de los tres grandes, deja aquí esta idea, esta línea política pictórica que se ha retomada por varios artistas, entre ellos, desde mi parecer y desde lo que pudimos investigar, Gabriel Flores, que retoma de él gran parte del pensamiento político. Otro aspecto importante que hay que considerar es que hay etapas. Entonces, al inicio, o sea, la obra de Gabriel se divide en varias etapas, ¿no? Y en una primera etapa es de alguna manera muy conservador, no porque lo quiera. Me refiero a que es muy apegado a la línea del patrocinador o quien se lo manda a hacer, ¿no? Entonces, se nota muchísimo cuando él ya siente un poquito más de libertad de expresión, porque precisamente el documental se llama así, claroscuro, o sea, porque digamos que inicia con tonos muy claros, con un figurativismo muy bien definido y termina en bocetos, en figuras, en escorzos, ya simplemente delineados, es decir, él ya está más suelto y mientras más suelto es mucho más crítico, mucho más oscuro y se nota más su libertad de expresión en el sentido como de las líneas políticas. Se hace todavía o doblemente más crítico de lo que era, a pesar de que digamos que quien patrocinaba o quien solicitaba estos murales, porque casi todos ellos eran en espacios e instituciones públicas, tenían determinada línea, él ya se siente con más seguridad. Entonces eso lo podemos ver muy muy claramente y precisamente en las etapas como más obscuras son las que más vigencia tienen. Estos murales son un patrimonio político y artístico, ¿no? Que hasta el momento tenemos, y era la intención, ¿no? Cubrir estas paredes con un pensamiento político plasmado en imágenes, ¿no? Y ese pensamiento político seguramente estaba ya delineado por el Estado y en parte por el artista, ¿no? En Guadalajara al menos lo tenemos en espacios de la universidad, en hospitales, no solamente en el hospital civil, en el hospital López Mateos, en el hospital ahí por Constituyentes. Hay una obra muy muy interesante que se llama La Maternidad, ¿no? Que retoma otra vez esta parte de la medicina indígena con unos pequeños códices labrados con plantas o hierbas medicinales. Entonces, hay una continua vuelta al pasado, ¿no? Hay una continua propuesta política a partir de una revisión de la historia que hace el propio artista, ¿no? De la historia mexicana.